comenzando con esta conversación que a distancia y en la estrechez que tenemos en este momento en las pantallas de vernos cada uno de nosotros, quisiera comentarles lo siguiente. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el testamento público abierto a cada uno de las personas que nos encontramos vivas, acudir ante algún colega notario público o su servidor a efecto de otorgar esa disposición testamentaria, sirve como una herramienta para el futuro. Una herramienta, entendámosla en el sentido de ese testamento será útil para que con el patrimonio que nosotros tengamos al momento de nuestro fallecimiento, se pueda hacer la disposición favorable a quienes nosotros queramos que se queden con lo que formaba nuestro patrimonio para después de que fallezcamos. De otra manera, si no hay un otorgamiento de testamento, y por ahí la importancia, precisamente es que entonces, a falta del mismo, se tendría que seguir un trámite sucesorio que jurídicamente le llamamos sucesión legítima, que eso significa que, dado que la persona que fallece no dispuso quién o quiénes serían las personas que a su fallecimiento se convirtieran en los nuevos propietarios o titulares de los derechos y obligaciones que hubieran conformado su patrimonio, entonces habría que seguir un orden que no es el de su voluntad, sino un orden legal que está dispuesto en nuestra normatividad civil vigente, en lo particular en el Código Civil de nuestro Estado, así como en otros de otras entidades federativas de la República, y eso implicará que pues se distribuyera entre varias personas, que a lo mejor no necesariamente todas ellas, sería alguien a quien quisiéramos los que otorgamos testamento que ellos conservaran o se convirtieran en propietarios de aquellas cosas que conformaban nuestro patrimonio, que a diferencia, por eso insisto, es una herramienta, es útil para que después de fallecer, si otorgamos previamente un testamento, pues en ese testamento dirá a quienes sí queremos que cuando fallezcamos se le transmitan nuestros bienes, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Partiendo de este comentario general, he de decirles que no hay necesidad de esperar para otorgar el testamento a ya encontrarnos en una situación ni de edad avanzada, ni de enfermedad, ni tampoco esperar a ver si se acaudala mayor patrimonio. ¿Por qué no? Porque el testamento, si bien les he comentado, es útil para después del fallecimiento, puede ser que en el momento en el que otorgamos el testamento, nuestro patrimonio, es decir, en palabras sencillas, conformado por aquellos bienes, derechos y obligaciones que tenemos respecto, sean inmuebles, sean muebles, dentro de lo que va el dinero, coches, etcétera, cambia casi que segundo a segundo o día a día. Si yo les pusiera un ejemplo tan fácil como el siguiente, supongo que cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, pues acostumbramos, aunque sea gastarnos un peso al día, ¿no? ¿En qué? Pues si quieren hasta a lo mejor en algún artículo de consumo directo, como puede ser desde un chicle, o puede ser algo un poquito más caro como un agua embotellada, o puede ser que mañana lo que compremos sea un lote de terreno, o lo que en 15 días compremos sea un coche. ¿Qué quiere decir esto? Pues la variación que puede haber dentro de lo que integra el patrimonio de cada uno de nosotros que estamos conectados en este momento, pues se da de acuerdo a necesidades o a nuestros gustos que conforme a cada momento, pues se van dando. Entonces, ¿esto qué significa? El patrimonio, en un sentido jurídico, es un todo que tenemos cada persona. Sin embargo, ¿de qué se conforma ese todo? Para cada persona es diferente. Habemos gente que tenemos deudas, gente que no tenemos deudas, habemos gente que tiene muchos activos, como les decía de ejemplos, algunos bienes muebles o inmuebles, o hasta gente que tenemos algunos que son deudores
para nosotros acreedores que nos deben alguna cantidad o alguna otra prestación y que pues, nosotros podemos hasta exigirles algún cobro, ¿no? De esa suerte, cada quien hemos tenido a lo largo de nuestra vida y seguiremos teniendo hasta que lleguemos a fallecer un flujo variable de lo que conforme nuestro patrimonio, pero al final todo en sí mismo seguirá siendo nuestro patrimonio. De esta manera, entonces, ese primer punto es, pues no hay que esperar a que pase algo mayor o menor con nuestro patrimonio, a favor o en contra, para entonces sí otorgar el testamento. Podemos otorgarlo en el momento en el que lo deseemos, inclusive la normatividad civil aplicable determina que un testamento lo puede otorgar inclusive un menor de edad a partir de los 16 años. Es un caso, vamos a decirle, de excepción a la regla general que es a partir de los 18 en otros actos, pero imaginen entonces desde los 16, 17 años puede otorgar una persona un testamento. Probablemente con ese ejemplo que les pongo, pensarán, bueno, ¿y alguien que tiene 16 o 17 años, qué va a tener conformando su patrimonio y por qué va a otorgar un testamento? Bueno, pues es que las razones para otorgar el testamento no dependen de tener mucho o poco en cuanto a su integración patrimonio, sino depende de cuáles son las prevenciones, las consideraciones que en caso de llegar a fallecer una persona, plasma como disposición testamentaria en ese testamento público que otorga ante notario, para que si llega a fallecer por cualquier circunstancia, entonces se transmita ese patrimonio que ya en la sucesión se llamará masa hereditaria a favor de las personas que él haya designado, él o ella, el testador o testadora. Significa, por lo tanto, que hoy estamos platicando, conversando en esta conferencia entre, pues diría yo, en general personas mayores de edad, mayores de 18, probablemente algunos bastante mayores de 18, ya inclusive por razones de jubilación. Y pues no hay necesidad tampoco, les decía, de esperar a ver si ya estoy enfermo o ya me siento mal para ver si ya le pido a algún notario alguna cita para poder otorgar mi testamento. ¿Por qué no? Pues es que el testamento hay que otorgarlo cuando estamos perfectamente, tanto perfectamente en nuestras facultades mentales como perfectamente de nuestra situación o condición de claridad de ideas, cuando vemos, escuchamos, podemos escribir, pero cuando se dan algunas otras circunstancias que ya pudieran llegar a impedir inclusive, por ejemplo, que alguien hable y le manifieste cuál es su voluntad al notario, que escuche qué le asesora el notario, que pueda inclusive escribir hasta su propio nombre y apellidos o hasta firmar la escritura de testamento, pues desde luego que eso no hay que provocar, sino evitar que suceda y por ende, pues otorgar el testamento cuando estamos en plenitud de nuestro orden de ideas, de nuestras facultades mentales y sin ser indispensable contar con un patrimonio muy acaudalado o poco acaudalado. Es muy importante que tengan ustedes en cuenta que el testamento no transmite la propiedad a ninguno de los herederos al momento de que ustedes otorgan el testamento. Es decir, el testamento es útil, decimos jurídicamente, es eficaz hasta que la persona que otorgó el testamento fallece. Mientras tanto, su contenido, que es considerada jurídicamente la última voluntad del testador o testadora, queda ahí ya plasmado en un documento notarial de fecha cierta, con claridad qué es lo que manifestó el testador o testadora ante el notario, para que en cualquier momento que llegue a fallecer ese testador o testadora, ya quede en ese documento que podría ver cualquier persona y por supuesto considerar que su contenido es auténtico, cuál fue la última voluntad del testador o de la testadora. De manera que no esperemos a que pase el tiempo, no esperemos a incrementar más o a reducir el patrimonio, ni esperemos a que
inclusive pareciera ser seguramente que ustedes hoy que me hacen favor de escucharme, están enterados de la campaña nacional Septiembre, mes del testamento. He de decirles que un testamento se puede otorgar cualquier día del año, no solo es en el mes de septiembre. Hay quienes incorrectamente o equivocadamente suponen que los testamentos ante notario solo se otorgan en los meses de septiembre y no es así. Desde luego que como una campaña nacional impulsada por el gobierno federal a través de la Dirección de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, que depende de la Secretaría de Gobernación en este caso, vía también el Colegio Nacional de Notariado Mexicano, ofrecen a través de los notarios que ejercemos en cada una de las entidades federativas la posibilidad de difundir, de recordar, si le queremos decir de otra manera, que pueden otorgar su testamento cualquier persona cuando lo deseen, que no se esperen a ninguna circunstancia de estas que pueden ser adversas para entonces sí otorgarlo y definir quiénes son quienes se conviertan en los nuevos propietarios de lo que hayan dejado en patrimonio al momento de su fallecimiento. Inclusive también para favorecer durante este mes de septiembre, en esta campaña nacional, se hace alguna reducción de los honorarios notariales en cuanto a los notarios que participamos en la campaña, y además los archivos de notarías de cada uno de los estados dejan de cobrar un importe que se llama derechos por la presentación de un aviso que los notarios hacemos cada vez que cualquiera de nuestros clientes nos solicita dar fe de su testamento. Entonces, desde luego que en este mes hay algunas facilidades, como les digo, en cuanto a dinero, en cuanto a difusión para recordarle a toda la gente que puede otorgar testamento y es conveniente. Y también en algunos contextos, algunos notarios hacemos alguna ampliación de horarios en algunos días inclusive del fin de semana para poder apoyar a esta causa de promoción de la legalidad y también de la seguridad jurídica para cualquier persona en cuanto a su patrimonio para después de su muerte. Pero reitero, si se les llegara a pasar, que yo espero que no, el mes del testamento, pueden otorgarlo en cualquier día del año. Y tampoco es que sea excesivamente caro, no es o no acostumbra a ser el testamento uno de los trámites más onerosos que hay o más caros que hay, porque en realidad se sustenta o se determina en que haya una disposición clara, sencilla, concreta, si implica una asesoría de parte del notario a favor del cliente solicitante que va a otorgar su testamento, pero no es, ni piensen que el testamento tampoco, si es que en algún contexto lo habían supuesto así, que el testamento va a costar lo mismo que el patrimonio que ustedes tengan, ¿no? A veces hay quienes piensan, es que no lo otorgo porque lo que yo tengo en patrimonio son, además de N número de bienes, esos bienes tienen un valor muy alto y entonces así de alto va a ser el importe que voy a pagar si es que otorgo un testamento. No, el testamento no tiene nada que ver con cuánto valen los bienes, la manera en la que se calculan los honorarios notariales y se pagan esos derechos por el aviso al Estado vía el Archivo General de Notarías no está en función de valor de los bienes. Entonces es otro punto o por qué, a manera de otra razón, no hay que incorrectamente o equivocadamente pensar no lo otorgo porque es caro, ¿no? Al contrario, la verdad es que tiende a ser de cantidad pues mínima considerado para lo importante que puede ser y lo que va a ayudar a las personas que dejemos después de que cada uno de nosotros fallezcamos. Desde luego que también es importante que ustedes tengan en cuenta que la claridad de las ideas que ustedes vayan teniendo y se soporte esa claridad de las ideas tanto en saber los efectos que produce ese testamento, que les reitero son después de fallecer el testador o testadora, o sea, quien otorgó el testamento ante el notario, pero también que ustedes sepan que
El testamento es un acto libre, es personalísimo y además es revocable. Cuando digo que es libre, el testamento es porque solo ustedes mismos son los que deciden si otorgan o no un testamento y solo ustedes mismos son los que deciden cómo quieren otorgar su testamento. Es decir, lo otorgo y cómo lo otorgo. Esa es una libertad que ustedes tienen. No depende que ustedes lo otorguen porque alguno de sus parientes les pida, oye, papá, oye, mamá, oye, hermano, oye, hijo, ve ante un notario ya y otorga un testamento. No, no es, vaya, salvo que lo consideren sugerencia, muy bien, pero no depende de que ustedes lo otorguen algo que tenga que ver con una posible presión o por una necesidad de otro que no son ustedes. Ustedes mismos son los únicos titulares de su propio patrimonio y ustedes como únicos titulares del mismo son los que pueden determinar quiénes después de su fallecimiento son los que se van a quedar con su patrimonio. Nadie más que ustedes lo determina. Y por supuesto que qué parte del patrimonio y cómo quieran disponer de él es lo que nos comentarían a nosotros los notarios para construir a manera de cláusulas el contenido del testamento, para que en apego a lo que ustedes desean que se cumpla para después de su muerte, es que así se llegue a efectuar. De otra manera, si ustedes no desean otorgar el testamento, nadie los puede obligar. Muy bien. Bien, entonces, la totalidad del patrimonio del que estamos hablando, les he dado ejemplos de qué conforman ese patrimonio y tengan ustedes en cuenta que cuando ustedes llegan a faltar, hay bienes que, o los derechos sobre los bienes o las obligaciones que tengan, como ejemplo deudas, hay algunos que no se extinguen con la muerte y otros que sí se extinguen con la muerte. Depende del caso concreto de qué bien, derecho u obligación, algunos, aunque fallezcamos, siguen después de nuestra muerte vigentes y otros se extinguen o se acaban porque fallecimos. Digo que depende de cada caso concreto porque no es lo mismo que ustedes sean propietarios de un inmueble, ejemplo de su casa. Al ustedes fallecer, lo que se transmite es el derecho real de propiedad, o sea, lo que los hace dueños jurídicamente. Ese derecho de propiedad no se extingue porque ustedes fallecieron. Ese sigue manteniéndose pendiente de ver a quién se le transmite, quién lo adquiere, quién se convierte en el nuevo dueño después de que fallezcamos. Mientras que a diferencia, ejemplo, si alguno de ustedes hoy es comodatario, o sea, recibió el préstamo de uso de la casa donde viven, o sea, la usan prestada, ¿no? Y el dueño es otra persona. Si ustedes fallecen, ya no se transmite ese derecho que no es de propiedad, es un derecho personal que implica la posibilidad de usar en cuanto a cómo lo contrataron con el comodante, o sea, quien les prestó la casa. Si ustedes fallecen, pues esa casa es del mismo dueño que se la prestó. Y al momento de fallecer, pues eso no conforma ni su patrimonio ni la masa hereditaria. Entonces depende, insisto, de qué derecho, de qué bien o de qué obligación se trate. Puede ser que haya algunos que se extingan con la muerte y otros que subsistan aún habiendo fallecido. Lo que es susceptible de incluirse en el testamento y de transmitirse por sucesión es lo que no se extingue por la muerte. Eso es un punto muy claro que quisiera yo que tengan ustedes presente. Lo único que se transmite después de fallecer es aquello de lo que sí eran ustedes titulares en su patrimonio, pero que jurídicamente no se extingue por haber fallecido. La verdad es que la mayoría de los derechos, obligaciones y bienes no se extinguen con la muerte y por ende sí pueden transmitirse después de que fallezcamos. El menos de los casos o el menor de los casos es el que se extingue cuando hayamos fallecido, pero bueno, lo relevante será
pues que sí transmitimos a favor de quienes como nuevos dueños, sean familiares o no familiares. Sobre este punto de familiares o no familiares, también les hago otros comentarios. Hay quienes piensan que cuando otorgan su testamento a quienes deben beneficiar es a su cónyuge, llamémosle esposa o esposo, a su concubina, a su concubinario o a sus hijos, y única y exclusivamente a ellos, o a ellos y si quieren además a otros también. Pero no es así. Es decir, dado que estamos señalando que hay libertad al otorgar el testamento para ese testador o testadora que lo otorga de determinar quiénes se convierten en dueños de lo que conformó su patrimonio hasta el momento de su muerte, pues quienes se conviertan en dueños de eso no necesariamente tienen que ser ni su cónyuge, llamémosle esposa o esposo, ni su concubina, ni su concubinario, ni necesariamente sus hijos. Podrían ser otras personas distintas. Insisto, pueden ser parte de la familia o pueden no ser parte de la familia. De manera que, pues por supuesto, reitero, cada una de nosotros como personas somos diferentes, hemos tenido situaciones de vida distintas, no necesariamente todos tienen hijos, no todos necesariamente tienen nietos, no todos a lo mejor hoy siguen casados, no todos están en concubinato. Entonces depende de la situación de cada quien y además del trato que tengamos con las otras personas, aún siendo nuestros familiares, puede ser que en nuestra disposición testamentaria también queramos beneficiar hasta algún amigo o amiga que durante el lapso de nuestra vida ha sido pues muy cercano, muy importante para nosotros y a quien también merecería, si así fuera nuestra voluntad, otorgarle alguna institución de ejemplo de algún legado o parte de la herencia a su favor. Reitero, los límites de ese testamento son la propia libertad que ustedes tienen. Ustedes mismos determinarán a quiénes y de qué pueden convertirse en propietarios para después de su muerte. También es importante señalar que al mismo tiempo pueden ser herederos del todo como una masa universal, la misma o mismas personas de entre algunos que señalamos o instituimos como herederos. El testamento público abierto, para hacer algunos comentarios de cierre y en caso de que inclusive la doctora Mariscal, la maestra Barajas, consideren que se puede abrir el micrófono para pues, contestar algún par de preguntas, si es que los asistentes las tienen, con mucho gusto lo podría hacer. Para cerrarles, reitero, el testamento público abierto que se otorga ante notario es un medio que puede serles útil a ustedes para evitar controversias, conflictos o problemas futuros a las personas que les importan. No permitan que, por no haber otorgado algún testamento a ustedes, haya pleito entre ellos, porque a todos los que sean los más cercanos en relación de parentesco a usted les merezca mejor derecho a recibir la herencia que a otros que están más lejanos en parentesco y entre ellos se peleen. Es mejor señalar en nuestro testamento, yo nada más le dejo mis cosas a tal y tal heredero, a tal y tal legatario, y a tal persona le encomiendo el cargo de albacea, que puede también ser heredero o legatario, puede ser persona distinta. Le encomiendo el cargo de albacea para que se cerciore de que se cumpla con mi última voluntad dispuesta en este contenido del testamento, para que los apoye, para que vaya de la mano con los que yo designé como herederos y legatarios para cuando yo fallezca. Esa es la idea central. Como les decía, si pueden aprovechar y desean aprovechar algunos de estos beneficios durante la campaña de septiembre, mes del testamento, acercándose con cualquier colega notario de su preferencia, de la cercanía a sus domicilios,
de alguna otra entidad federativa, no tiene que ser necesariamente donde ustedes radiquen, pueden andar de paso en algún otro lugar y acudir con un notario también. Háganlo, es recomendable. Si en algún momento, como dispusieron su testamento, pasa algún tiempo después, días, meses o años, y desean cambiar algo de lo que habían dispuesto, otorgan otro y revocan el que anteriormente hubieran otorgado. Es así de sencillo, así de fácil, pero siempre y cuando, desde luego, ustedes tengan esa voluntad de tratar de guardar y mantener un orden, tanto para ustedes en su tranquilidad ahora, pero también para dejarles tranquilidad a las personas que pues a ustedes les son importantes para después de su fallecimiento. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes y muchas gracias, muy amables por su atención.